Sergio, quiero decir que este programa está dedicado a todas las personas que se esfuerzan. Y hay un sector importante de personas que se esfuerzan. Un sector de personas que todos los días están saliendo a trabajar, que todos los días están trabajando profundamente. Todos los días están estudiando, todos los días llevan el sustento a casa y creo que se está haciendo un trabajo bastante interesante. Así que me permito presentar al maestro José Sergio Carles Carrasco, por quien tengo un afecto especial, catedrático de la Universidad Regional del Sureste por décadas, 35 años de experiencia acompañando procesos de formación de vida e interviniendo en un espacio maravilloso que se le llama psicoterapia. Entonces, yo creo que con esos dos antecedentes, maestro, lo presentamos y de parte de quienes somos miembros del Instituto UNAO, le agradecemos profundamente que haya aceptado esta invitación a dialogar, a convivir con la comunidad del instituto, profesores, profesoras, profesionistas de diversas áreas, estudiantes y pues bueno, como público en general. Maestro, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Jaime, muchísimas gracias. Primero, antes que nada, por la invitación. Digo, la confianza que me tienen para participar en sus eventos me encanta. Gracias por creer en mí, por confiar en mí y gracias por ese concepto que tienes profesional. Me gusta y agradezco mucho que me inviten. Sí, y me encuentro muy bien, bastante bien. Excelente, maestro. Pues le quiero compartir que tenemos un programa, y por programa no me refiero a esta transmisión, sino un programa de crecimiento personal en donde creamos espacios que permitan a las personas convivir con ellas mismas. Estamos viviendo, no quiero sonar trágico, pero estamos viviendo tiempos de mucho movimiento, de muchos cambios, de caos, le llamo yo, y no quiero que suene negativo, o sea, es un movimiento exagerado, ¿no? De repente, y de repente las personas necesitamos espacios, ¿no? Donde escuchar cosas que nos nutran, espacios donde nos permitan ser escuchados inclusive, y de eso se trata. Tenemos un diplomado maravilloso que se llama así, Diplomado en Crecimiento Personal. Estamos acompañando a una segunda generación de diversas partes de la República. Están aquí presentes en este momento, también los de la primera generación. Y pues bueno, de eso va el título, maestro, ¿no? El título de este diálogo, que es precisamente descubrir el sentido de la vida en medio del caos. ¿Por qué descubrir el sentido de la vida? Este concepto lo retomo, mi querido maestro, a partir de la visión de Víctor Frank, un sujeto que creó toda una estructura del pensamiento en un lugar bien trágico. Así que, si usted me lo permite, podemos empezar a dialogar. ¿Cómo ve? Sí, claro que sí. ¿Sí? Perfecto, maestro. Le agradezco mucho. El primer planteamiento que quiero presentar, y usted que ha vivido ya una parte importante y acompañado muchas generaciones, ¿no? Y estoy seguro que tiene contacto con muchas de ellas, con muchos estudiantes, ahora profesionistas, ¿realmente estamos viviendo un tiempo de caos? Siempre hemos vivido momentos de caos. Claro. ¿Sí? Siempre. Nunca han dejado de haber. Y si lo vemos desde una perspectiva positiva, con un pensamiento positivo, el caos siempre ha generado la forma de encontrar maneras de enfrentarlo, afrontarlo y encontrar cómo estar mejor. Siempre. Cualquier persona en la Segunda Guerra Mundial buscó la forma, buscó salvarse, buscó, hay anécdotas, buscó evadir, buscó cualquier manera para poder enfrentar ese caos. Hay quienes no lo lograron,
hay muchos que sí lo lograron, ¿sí? En época de, por ejemplo, nosotros acabamos de pasar una pandemia, pero ha habido otras pandemias de gente que también ese es un momento caótico en la vida porque antes ni siquiera había información, ¿sí? Y sin embargo, la gente buscaba las formas, se aislaba por completo en cuanto sabían de algo, se aislaban y buscaban la forma de no tener contacto y sobrevivir, ¿no? Entonces, la gente ha buscado de muchas maneras encontrar el mecanismo que les permita flotar en ese caos, sobrevivir en ese caos y, en el mejor de los casos, sacar provecho de ese caos, ¿sí? O sea que podemos decir que en el caos están las oportunidades. Sí, 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 sí. Todo lo que es caos trae ventajas para aquellos que son activos, movidos, que son dinámicos, que tienen ideas, que tienen metas, que tienen ilusiones, esperanzas, ¿sí? Para poder mejorar algo en su vida. Es caótico y algunos pueden llegar a tomar tal vez la peor de las decisiones como es dejar de vivir, porque no saben enfrentar el caos, no se les enseñó a enfrentar problemas, ¿sí? Es que también tendríamos que ver qué se le llama caos, ¿no? Por ejemplo, nosotros para muchos mexicanos en este instante es un caos nuestra vida, pero para alguien de Guatemala, El Salvador, ellos sí están verdaderamente viviendo un caos. Y para los de, no sé, otro país, Afganistán, dicen, no, eso no es caos, caos es lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Entonces te digo, cada quien tiene una perspectiva muy diferente de lo que sería el caos, pero también lo he leído, el caos está en función, o la tragedia, todos los problemas que le llegan a una persona están en función a su capacidad también para resolverlos. Nosotros tuvimos revoluciones, la revolución, la independencia y la revolución mexicana, que fueron un caos en nuestro país y sin embargo salimos adelante de ella, ¿no? De ellas, ¿sí? Entonces digo, depende, ¿sí? Cómo se le enseña a la gente a enfrentarlos. ¿Qué hay en la conciencia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que realmente percibimos? Pero, maestro, en esta configuración política y económica, ya así como siendo más concretos, Ujú. no estamos realmente viviendo o teniendo vivencias diferentes, claro que diferentes a las anteriores, pero me refiero a que significan un caos mayor. Y te digo, tiene mucho que ver. Si tú le preguntas a alguien de 90 años, te va a decir que él vivió en otra época, caos mayores. A mí me tocó en los años 90, por ejemplo, tan solo el caos económico del cambio de moneda, donde ya hablábamos en ese instante de millones de pesos, alguien ganaba millones de pesos y tuvieron que quitarle 3 ceros, ¿no? Y era convertir el dinero, y era un momento difícil económicamente, no comparado al de ahorita. El de ahorita todavía es, de alguna manera, comparado con aquella época, está mejor, estamos mejor todavía en este instante porque al menos hay seguridad en trabajo en muchos aspectos. Claro, también yo lo estoy viendo desde una perspectiva profesional, desde una perspectiva social en mi entorno, ¿no? Pero también hay para quienes en este instante su vida es terriblemente difícil porque no tuvieron ni la preparación académica, ni tienen las herramientas, ni fueron educados con los valores necesarios y suficientes para enfrentar esta vida. O sea que podemos decir que siempre ha habido caos. Sí, siempre, 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 pero tiene que ver la forma en que vemos las cosas nosotros, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, el caos que hubo cuando hubo la inmigración de españoles a México. Ellos estaban en un verdadero caos, ¿sí? Al grado que tuvieron que dejar su país, venirse a un país diferente, un país totalmente desconocido, porque políticamente se encontraban en un verdadero caos, eran perseguidos socialmente, políticamente, ¿sí? Te digo, en todo momento ha habido caos, no, pero no
no de manera constante y continua en el país, ¿no? Sino hay descansos, hay momentos, hay altas y bajas, económicas, políticas, sociales, culturales, religiosas, hay de todo. Sí, cada una va teniendo su momento, por eso son diferentes las formas de ver el caos. Maestro, voy a ir de lo general a lo más concreto posible. Decía Aristóteles en un tratado de política que la política es la ciencia del Estado y la función del Estado es hacer feliz al hombre. Y con eso se entiende que el Estado, en su envergadura, necesita éticamente crear las condiciones socioeconómicas para que todos sus habitantes tengan vida dignas. Eso, las culturas, evidentemente, y tomando como punto de partida lo que usted dice, lo viven de una manera diferente. Y no podemos hacer comparaciones porque ellos viven con unos elementos que otras culturas vivimos con otros elementos. Así que quiero dejar en claro mi punto de vista. La estabilidad social depende del Estado, pero al igual que usted, y desde una postura más personal, más, no quiero decir individual, pero sí donde podemos generar condiciones a partir del esfuerzo, a partir de la conciencia, a partir del trabajo, ¿no? Porque evidentemente tenemos casos de éxito, casos de superación, de personas que han emanado una visión, que han emanado una idea y han salido adelante. ¿Qué es lo que particularmente a la persona, maestro José Sergio, genera el caos? ¿Y cómo esto puede afectar su desarrollo personal? Es una pregunta compleja, pero yo la podría resumir en que está en función a cómo te hayan enseñado en el núcleo familiar, se haya tenido la familia que se haya tenido, de cómo te enseñaron a enfrentar la vida, ¿sí? Imagínate, hay gente que para ellos, cuando yo era niño, íbamos de vacaciones a casa de mis abuelos y no había lugar para dormir. Dormíamos en un petate y el piso era de tierra, ¿sí? Y para mí eso era lo que había y yo no tenía por qué protestar porque tenía un techo, ¿sí? Y me dormía con mis abuelos, que era lo más extraordinario. Y de repente un día, hace algunos 15 años, hubo la necesidad de dormir en el suelo en casa de unos familiares de mi esposa. Y así como preocupada porque, ching, nos vamos a dormir en el suelo, yo le dije, ¿por qué? No hay ningún problema, o sea, ¿cuál es el problema de dormirse en el suelo? Yo no le veo ningún problema. Ella nunca había dormido en el suelo, yo sí, entonces para mí no fue ningún problema, no me causó ninguna incomodidad, no, porque ya lo he vivido. Entonces, tiene mucho que ver la historia personal, cómo te enseñan a enfrentar las cosas. Y yo creo que mucho del suicidio, mucho del comportamiento colectivo, mucho de ese comportamiento que hay ahorita tiene que ver en cómo la gente ha enseñado a sus descendientes a enfrentar la vida, ¿sí? A ver la vida, ¿sí? Hay quienes en ese instante muy cómodamente prefieren no trabajar y recibir una cantidad de dinero del gobierno sin hacer absolutamente nada, ¿no? Y yo lo veo y lo califico mal porque es necesario ganarse ese dinero, es necesario, ¿sí? Corresponder con trabajo honrado y honesto, para poder percibir el dinero y disfrutarlo, ¿no? En cambio, hay gente que está recibiendo ese dinero y está haciendo tonterías, no se lo utiliza para tomar, para comprar cigarros, para tonterías, porque pues la forma en que los educaron no fue una forma de valores. Y estos valores automáticamente van a empezar a aflorar en el comportamiento como adolescente, como adulto, y eso va a generar tu comportamiento a nivel social, ¿no? Esa es una perspectiva muy personal. Fíjese qué interesante, maestro, porque me surge una pregunta. Haciendo eh, como un reencuentro en mi experiencia profesional, yo siempre me he dedicado a la educación superior con énfasis en posgrado. Más o menos llevo egresando 20 generaciones.
Y no lo digo como un tema de masificación, ¿no? Ujú. Sino lo digo como que hemos tenido la oportunidad de ir visualizando y vivenciando estos matices temporoespaciales, ¿no? O sea, como una generación, otra generación, sin quejas, ¿no? O sea, solamente irlo vivenciando. Pero en el caso suyo, ¿cómo, en educación de licenciatura propiamente, cómo lo ha ido vivenciando? Estamos haciendo los miembros de esta generación, y me refiero a, porque ya me considero un adulto, ¿no? Un adulto responsable, espero, los adultos, nuestro trabajo para acompañar a los más jóvenes. ¿Cómo hacer eso, maestro? Sí, y yo en la experiencia que tengo, yo he visto generaciones y generaciones de maestros, yo he participado con ellos tanto en adquirir información y conocimientos a través de los posgrados, como también darlos, ¿sí? Y yo he visto el esfuerzo que hace la gente por superarse y por ser mejores docentes. Ya he visto yo el esfuerzo. De hecho, hubo un comentario de un maestro mío, un doctor cubano, que nos decía, se me hace increíble que ustedes tengan que pagar por educación. A él le asombraba que nosotros, los mexicanos, pagáramos por ser educados y a nivel maestría, ¿no? Porque ellos, toda la educación la tienen totalmente gratuita en todos los sentidos. Y nosotros no, nosotros pagamos por educación particular porque el Estado no nos da lo que necesitamos, ¿sí? No nos provee de lo que necesitamos, y entonces tenemos que buscarlo nosotros. Y yo he visto que generación tras generación, programa que se abre de maestría, doctorado, especialidad, programa que se llena, ¿sí? Y programa que funciona y sigue formando, y la gente se sigue formando y se sigue superando y sigue mejorando, porque lo que quiere es encontrar, yo creo que la forma de mejorar la enseñanza, de mejorar lo que quiere compartir, y sobre todo, mi intención es que las generaciones que vengan nos superen a todos nosotros para hacer de este mundo algo mejor. Sí, sí, por supuesto. Entiendo ese punto y lo comparto. Hay un esfuerzo importante en el gremio de colegas, ¿no? De profesores, de los educadores. Pero más allá de eso, maestro, ¿cómo ve usted el esfuerzo en general de la sociedad? ¿Estamos realmente esforzándonos para mejorar nuestras condiciones, para promover la unificación, para en general evolucionar? ¿Lo estamos haciendo? No, no, lamentablemente no. Es un porcentaje real. Yo de lo que te hablaba hace un momento es de un porcentaje realmente mínimo de Ok. sujetos que buscan la forma de superarse para ayudar a los demás, pero realmente es una parte minúscula, ¿sí? La sociedad no se ocupa. Lo puedes ver en el comportamiento, lo voy a hablar de manera muy general, el comportamiento de los padres. Hay padres que buscan instituciones educativas donde puedan ir a dejar a su hijo cuarto para las 7 de la mañana y recogerlo hasta las 7:15 de la noche, ¿sí? Así, a ese nivel de Wow. compromiso parental encontramos, de compromiso con la familia. Digo, si ese padre de familia no le interesan sus hijos, pues imagínate qué educación les va a dar. Él está garantizando que esa escuela se va a encargar de educarle, pero sí en conocimientos, pero no en un comportamiento social más adelante, que es el más importante y necesario para funcionar, ¿sí? Entonces encontramos gente que trabaja tanto que la persona que ayuda en casa, por ejemplo, es la encargada de llevar a las paraescolares a los hijos. Los lleva a tenis, los lleva a piano, los lleva en inglés, los lleva a natación, los lleva, pero ya no son los padres, ya no están cumpliendo esa función de involucrarse y pertenecer a la dinámica familiar integradora, funcional, ¿sí? De antes, cuando los padres eran un poco más responsables que los de ahora. Los de ahora cumplen con proveer, pero no están cumpliendo con su función de enseñarle a los hijos que es el entorno. Antes los padres podían llevar a los hijos a su trabajo, ahora encontramos que los hijos ni siquiera saben en dónde trabajan los padres, no conocen la oficina, no conocen el centro laboral del padre, y mucho menos conocen a los compañeros de trabajo del padre, ¿sí? Percibo, maestro,
que uno de los elementos o una de las manifestaciones que está sucediendo es una ruptura. Es decir, podemos decir que no les están enseñando, pero también podríamos decir que no se están dejando enseñar. Es decir, como que traen elementos diferentes, ¿no? Los más jóvenes. Tiene mucho que ver aquí la tecnología. Ok. Mi generación, yo soy de los años 60, nos tocó, a partir de mi generación, nos tocó vivir la tecnología. Imagínate, yo a los 6 años ya tuve mi primer televisor blanco y negro. Pude ver el alunizaje, pude ver, vi programas de televisión, y me empecé a enganchar. Fui eh, partícipe de primero ser uno el que le cambiaba con la mano el control, los canales, y después tuve en mis manos el primer control alámbrico para cambiar canales. Y muchos años después encontré el control inalámbrico, y toda esta facilidad con la que hemos venido abordando la vida ha hecho que ya no empecemos a integrarnos a la vida cotidiana, diaria. Mi generación, digo, si estuvieran ahorita me matan todos, pero mi generación es la que generó todo el caos de plástico, mi generación es la que generó todo el caos de consumo eléctrico, mi generación es la que ha generado todo lo que es, todo lo que tenga que ver con plástico y con este desecho radiactivo y todo lo que quieras, es mi generación, o sea, porque todo lo hicimos por comodidad, ¿sí? Pero jamás pensamos en el qué iba a suceder después. Y el problema es que ahorita hay un caos en todos los sentidos, porque ya las generaciones, solo las más nuevas, están verdaderamente ocupados en querer mejorar el desastre que les dejamos, ¿sí? Se podría decir, maestro, que, a ver, esto que voy a decir va a sonar drástico, que no tenemos rumbo. No, no lo tenemos. Políticamente no lo tenemos. Hay gente empoderada, controlando las noticias que se deben. Hay una familia en especial en el mundo que se dedica a controlar las noticias de las que debemos saber los mortales. Hay noticias que obviamente nos van a ocultar toda la vida, ¿sí? Esta información, hay control de libros que tienen que pasar por un control, y hay libros que simplemente jamás salen a la luz pública por todo su contenido que podría generar una revolución social. Hay control, digo, hay intereses tan grandes como que gente se dedica a envenenar el mundo con el petróleo, sabiendo que ya hay otras fuentes de energía que podrían estarse utilizando en este momento para ya no destruir el mundo. Y sin embargo, sí, hay familias que dicen que no y destruyen cualquier plan que haya para las energías renovables, y lo que quieren es seguir y continuar con las energías de carbón, ¿no? Entonces, imagínate, cuando hay intereses económicos de por medio, puede hacerse lo que quiera. Lo vivimos nosotros nada más dentro de la psicología con la aparición del DSM-5. En el DSM-4 todavía, que es el manual eh, médico, autorizado por la APA, me parece, si no me recuerdo. Y todavía el DSM-4 excluía a algunas personas de ser tratadas químicamente o psiquiátricamente. En el DSM-5 resulta que aparecen las empresas farmacológicas detrás de todos los estudios que se hicieron, y ahora resulta que absolutamente todos los seres humanos de este planeta necesitamos medicamento psiquiátrico, ¿sí? Y eso es una ganancia gigantesca para las farmacias, sin tomar en cuenta, por ejemplo, todo lo que se comenta, que no es verídico, bueno, no es comprobable, sobre qué participación tienen las farmacéuticas en la pandemia, por ejemplo. ¿Sí? Imagínate la cantidad, los miles de millones, no se puede escribir tan fácilmente esa cantidad de dinero de las ganancias que tuvieron las farmacéuticas. Entonces, sí, hay intereses bastante oscuros, bastante insanos, bastante patológicos, que no permiten tener una verdadera eh, claridad sobre lo que nos espera más adelante y sobre en el camino en el que vamos.
Wow. Creo, maestro, que entonces necesitamos hoy más que nunca y a partir de nuestros elementos, las escuelas, los institutos, los centros escolares, un proceso de unificación, ¿no? Es decir, vernos como uno mismo, porque somos una humanidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y entendiendo este diálogo, quien está gobernando es una minoría. Y quien está Sí, por supuesto. configurando todo esto, toda esta estructura es una minoría. Maestro, si bien es cierto, todas las épocas históricas han tenido sus complejidades, sus vicisitudes, sus dificultades, como queramos llamarlo. Pero esta época nos tocó vivir a nosotros y gracias a Dios por eso, ¿no? Nos hemos encontrado con personas maravillosas, con personas que soñadoras, que van luchando, que van haciendo lo que es posible hacer, ¿no? Que van haciendo de cada día que este lugar sea un lugar maravilloso para todos. Educadores, doctores, abogados, ¿no? Creo que hay como una conciencia social al respecto. En ese sentido, maestro, quiero hacerle una pregunta, eh, acercándome a usted como psicólogo, como psicoterapeuta, y yo como aficionado del humanismo. ¿Qué es el sentido de la vida? Es algo muy complejo porque está en función de tu propia experiencia, ¿sí? Cada persona tiene una visión muy particular de lo que es el sentido de la vida. Para quien ha vivido entre cuestiones materiales, el sentido de la vida es totalmente material. Para quienes han vivido, imagínate, hay 3, 4 generaciones de maestros en una familia. Pues para quienes han vivido dentro del ambiente educativo, pues no hay otra cosa más que la educación, ¿sí? O los médicos, o los abogados, ¿sí? Para quien ha vivido en el campo, no conciben otra forma que no sea el campo, ¿no? Entonces, tiene que ver ese sentido que cada uno tiene de manera muy particular sobre la vida, tiene que ver con su propia historia personal, ¿sí? Entonces, yo te podría decir que desde mi perspectiva personal, uh, la vida es la familia, ¿sí? La vida, en la medida, el origen de todas las situaciones que podemos estar viviendo se originan en la familia. Y ya después de 5 o 6 años de estar cautivos en casa, habiéndonos enseñado valores, habiéndonos enseñado a valernos y a independizarnos, ahora sí nos sacan al mundo, dice Piaget, a experimentar y a poner a prueba todo eso que aprendimos en casa. ¿Sí? Y entonces cuando los valores se asimilaron y se aprendieron, podemos entonces darle un sentido a la vida totalmente diferente, ¿sí? Humanitario, de ayuda, ¿sí? Pero si lo que se vivió en casa no fue con valores, entonces tendremos un sujeto totalmente, con una visión totalmente diferente de la vida. Yo recuerdo, maestro, ahí por el año del 2004, usted me dio clases en primer semestre de Antropología. licenciatura, antropología, Sí, sí. exacto. Leímos un texto muy maravilloso que lo tengo en mi biblioteca, que es de Lauro Estrada Inda, ¿cómo Linda, olvidarlo? el ciclo vital de la familia. Exacto. Y él decía algo interesante, decía que la familia es la célula vital que prepara al individuo en su interior Sí, para que cuando esté listo, lo saca, ¿no? exacto. Sí. Lo deja ir al exterior. En ese sentido, y asumiendo el comentario que hace, ¿qué representaría la familia? ¿Cuál sería su mayor representación? La familia es el elemento esencial de toda una sociedad, ¿sí? Es la parte esencial de una sociedad. Y entonces la familia, en la medida en que educa en valores, la familia en la medida en que se integra, imagínate esa relación de pareja que se construye todos los días, obviamente también va a construir a la familia todos los días. Y cuando construimos
la relación de pareja y cuando construimos la relación de familia todos los días, entonces tendremos un resultado, ¿sí? Y ese resultado es que le provees a una sociedad un sujeto que puede ayudarle a mejorar esa sociedad. Hay un libro, maestro, que se llama Educar en la sociedad del conocimiento, y el autor dice que a partir de toda esta crisis, no coyuntural, sino estructural, es decir, todo está en crisis, todo el sistema está en crisis, convergen nuevas formas de organización. Y en esas nuevas formas de organización está la familia, la pareja, ¿no? No quiero utilizar el concepto que la familia y la concepción de la pareja ha evolucionado, pero sí se está visualizando de una manera diferente, totalmente diferente. En ese sentido, ¿la familia sigue representando lo mismo? No, ya, de hecho, hay autores que manejan hasta 13 tipos de familias. Wow. Sí, entonces ya no es nada más el concepto que tú tenías y que nos enseñaron en casa, sino ya hay 13 tipos de familias. Y entonces cuando hay 13 tipos de familias, una sociedad obviamente verdaderamente está hecha un caos, ¿sí? Porque entonces está desde, quiero aclararlo muy bien, todavía a mí no me queda claro, por ejemplo, la gente que habla que no se siente ni hombre ni mujer, sino se siente más identificado, por ejemplo, con un animal o con un lápiz o con algo, ¿no? Entonces digo, no, yo no, me cuesta mucho trabajo ponerme en esos zapatos, puedo ponerme en muchos, pero no puedo ponerme en ese sujeto que no se siente ni hombre ni mujer, sino, no sé, se siente aire, se siente cualquier cosa. Entonces, eso, y ya el tipo de personas está cambiando el concepto social, ¿sí? Y ya están exigiendo que ser aceptados y obviamente la sociedad está aceptando esas nuevas formas de querer representarse en la vida, solo que obviamente están generando ciertos contrapesos a lo que es una sociedad. La sociedad podría estar equilibrada, pero de repente empezamos a encontrar que ciertos comportamientos están teniendo más valor que otros y más peso que otros, y entonces la gente no sabe cómo actuar, y entonces encontramos sociedades que empiezan a cerrarse por completo, por completo, ¿no? Ya no aceptan, ya no admiten, ya no quieren, ¿sí? Por ejemplo, centros educativos donde simple y sencillamente el centro educativo no acepta niños con necesidades educativas especiales, ¿sí? Porque no quieren que sus hijos aprendan nada malo. Y te estoy hablando de algo bien simple, ¿no? O centros educativos donde no aceptan niños con tendencias al lesbianismo o a la homosexualidad, automáticamente son rechazados porque no quieren que influyan sobre sus hijos y les cambien, ¿sí? Grupos de padres de familia que ya están radicalizados en que no quiere que se les hable de sexualidad a sus hijos, y entonces hay estados de la República en donde está totalmente prohibido a nivel primaria tocar el tema, ¿sí? Y encontramos que empieza a radicalizarse ciertos puntos en ciertas sociedades, y entonces encontramos con que empiezan a ver los hoyos, los agujeros negros, algo que no podemos entender y no podemos explicar por qué el comportamiento de algunos sujetos. Este, Encontramos, por ejemplo, en este instante, la sociedad actual joven, hay un número muy elevado, menores de 40 años, que ya no quieren tener hijos, ¿sí? Y encontramos que en este instante deciden no tener hijos, vivir en pareja y no tener hijos, ¿sí? Porque lo que no quieren, desconozco los motivos, pero muchos de ellos el argumento es que no quieren dejar de disfrutar la vida solo por responsabilizarse por unos hijos, o lo que no quieren es traer gente a sufrir a este mundo también, o tienen diferentes conceptos, pero digo, a ese nivel estamos llegando en donde ya una sociedad de jóvenes está cambiando, ¿sí? Antes el interés era casarse y tener hijos, ese era el objetivo primordial de llegar a ser adulto, y en ese instante ya no lo es. En ese instante lo que existe es poder tal vez vivir en pareja y con ciertas condiciones, porque ya las parejas de ahora no son como las de antes, ya hay reglas totalmente diferentes en las relaciones de pareja,
¿sí? Entonces, más apertura, más apertura en todos los sentidos, ¿sí? Donde ya, por ejemplo, la esposa ya no es la esclava de la casa, sino todos los trabajos en casa son parejos. Sí, y ahí al señor le toca planchar y a ella también le toca planchar, al señor le toca barrer y a la señora barrer y al señor le toca lavar trastes y a la señora también, y todos hacen en conjunto porque pertenecen a esa casa. Me gusta la idea, me encanta. Sí, son mejoras que se pueden hacer, pero hay otras que sí pueden deteriorar más todavía el concepto social. Maestro, quiero ir como acotando algunas ideas. Hay un texto que se titula y fue escrito por un sujeto que desde afuera pasó por una situación compleja, como muchos otros, como cientos. Víctor Frank, Ujú. el hombre en busca de sentido. Y hace rato se decía que algunos no lo logran. Y él hizo un homenaje en ese texto a quienes no lo lograron. Él escribió una línea y dijo, los mejores no regresaron. Esos mejores fueron quienes asumieron el no seguir viviendo. Es decir, vamos a recordar un poco qué decía el texto. Ujú. Decía que las personas que trabajaban algunas horas adicionales, los prisioneros, les daban 2 cigarrillos. Esos cigarrillos podían ser cambiados por agua y pan, ¿no? Que era lo que comían. Sin embargo, quienes fumaban los cigarrillos, es decir, los prisioneros que fumaban los cigarrillos, ya se sabía entonces que habían dejado toda esperanza de vida. Se Sí. fumaban los cigarrillos y acto seguido se aventaban a la cerca eléctrica, un acto de suicidio. Esa línea de Víctor Frank, de los mejores no regresaron, es un homenaje a ellos, sin juicio, sin más allá. Podríamos decir, maestro, que como sociedad nos estamos acompañando o no nos estamos acompañando para forjar la esperanza en una sociedad mejor. Porque si no mal recuerdo, en las enseñanzas y lo quiero mencionar, de alguien que influyó en nuestras vidas como psicólogos, como psicoterapeutas, el doctor Reyes Barrera, ¿no? Decía que el hogar era eso, era una hoguera, ¿no? Donde tú podías acercarte y sentir el calor, sentir el confort, sentir la seguridad. Es decir, independientemente de las formas de organización social, independientemente de cómo ha ido cambiando, evolucionando todo esto, porque estamos en constante cambio, somos dinámicos, nos estamos acompañando como sujetos, como personas. Fíjate que de esa forma en que lo estás mencionando, yo diría que sí. Sí nos estamos acompañando porque hemos empezado a lograr algo que antes no había, se llama respeto, ¿sí? Ya hay respeto, ya hay una gran cantidad de respeto hacia los demás, ¿sí? Por ejemplo, ya hay áreas, ahorita ya lo restringieron más, pero ya hay áreas de fumar y la gente ya sabe que si quiere fumar para no perjudicar a los demás, tiene que ir al área de fumar, ¿sí? Hay, por ejemplo, yo quiero proteger a las mujeres y por lo tanto yo brindo y me certifico en ser un taxista libre de broncas, entonces doy mi teléfono para que cualquiera me pueda contactar y con toda seguridad se vea transportado. Y es una forma de ofrecer esa seguridad a esta sociedad caótica. Y te puedo poner ejemplos en todos los sentidos. Hay gente que dice, ¿para qué gastar tanto vehículo y tanto, si puedo hacer desde mi casa el trabajo y bien hecho? Y es más, páguenme por proyecto, no páguenme por horas de trabajo, para que sea mucho más funcional a nivel social. Y así, ¿no? Entonces, resulta que hemos estado proponiendo eh, a lo largo de estos últimos años formas de mejorar una sociedad caótica para estabilizarla lo más que se pueda, ¿sí? Pero el detalle está en que, pues obviamente, le metemos de chile, de mole y de manteca y le metemos de dulce, de salado y le hacemos, y entonces eso es lo que está generando un caos porque cada quien está jalando en función a sus necesidades y a sus conveniencias, ¿sí? Para una ganancia propia, ¿sí? La gran mayoría no pensamos en una sociedad,
¿sí? No pensamos en hacer el bien social directamente, ¿sí? Yo me ocupo, por ejemplo, en mi trabajo, yo quiero estas condiciones para no generar, por ejemplo, más tráfico, para no generar consumo de hidrocarburos, para eso. Pero realmente lo estoy haciendo por mí, ¿sí? Entonces, sí, hay cierta mejora en muchos aspectos. Hay el respeto, te digo, ya cada vez, ahora ya se puede hablar en cualquier lugar sobre homosexualidad y alguien puede manifestarse y puede caminar y vestirse y ya difícilmente va a encontrar quien lo agreda. Antes era muy difícil no ser agredido, ¿sí? Eh, Antes era muy difícil encontrar mujeres agarradas de la mano. Ahora ya las encontramos y pudiendo con toda la tranquilidad del mundo besarse en la calle y nadie les va a decir ni les va a hacer nada, ¿sí? Ya hemos empezado a respetar, ¿sí? Todas las necesidades individuales de los sujetos, ¿sí? Y eso también ha traído cambios sociales, ¿sí? Desconozco si sean para mejorar, desconozco si sean para empeorar, pero han sido cambios sociales, pero lo único que sí me consta es que empezamos a vivir un poco más en paz que antes, porque ya hay más respeto hacia los sujetos, hacia los individuos en una sociedad. Qué bonito, maestro. Le voy a hacer una pregunta directa, ¿Sí? aludiendo a este concepto de esperanza. Explicaba Víctor Frank que quienes aguardaban la esperanza eran aquellos que sabían de alguna forma que eso iba a terminar. Y cuando me refiero a eso, condición en la que vivía, ¿no? Y que había como oportunidades, como posibilidades. ¿Usted, maestro, es de los que aguarda en esa esperanza todavía? Por supuesto, sí, sobre todo porque uh, muchos de los escritos que hay de la gente que ha salido de situaciones terriblemente complejas en su vida, lo hicieron gracias a la esperanza, y esa esperanza lleva una dotación enorme de amor, ¿sí? La lleva. Eso sí es lo único que te puedo decir. Siempre y cuando siga habiendo la manifestación de amor y la gente se sienta amada, la gente se ame y la gente se sienta amada, se va a lograr muchas cosas en esta vida, muchísimas, muchísimas, ¿sí? Eh, el detalle está en que quienes lamentablemente no han experimentado ni sentir, ni no lo experimentaron en cuanto a hacerlos con ellos, no experimentaron aprender a amarse, y obviamente si no saben amarse, pues menos van a poder percibir que son amados. Y por lo tanto, la forma de ver la vida es tan diferente que eh, se convierten en sujetos destructivos de todo el entorno, ¿sí? Entonces, lo podemos ver en ese sujeto que fuma y que le gusta romper las reglas y él quiere fumar en lugares públicos y delante de la gente y sabiendo que puede hacerle daño a la gente, ¿sí? Pero ese sujeto, obviamente, para mí, es un sujeto que ni se ama, porque se está autoagrediendo fumando, ¿sí? Y sobre todo, muy probablemente no tenga quien le ame, ¿sí? O él sienta, porque sí puede tener hijos y puede tener esposa, pero él puede tenerlos y no sentir que lo ama, ¿sí? Y eso lo lleva a un comportamiento determinado. En cambio, lo que yo he descubierto y he visto es que, pues es una de las prácticas que tengo ahorita con mucha gente, es, eh, no importa que no digas que amas, demuéstralo, ¿sí? Claro. Demuéstralo, ¿sí? Entonces, o sea, no es necesario decirlo. Sí, más adelante tal vez sí, pero si lo demuestras, va a ser mucho más claro y entendible para el sujeto. Y cuando un sujeto se siente amado, híjole, se pueden lograr cosas increíbles en esta vida. Por supuesto. Fíjense que ahorita que usted disertaba, maestro, se vinieron a mí varias ideas de Abraham Maslow, pero no las quiero mencionar porque Abraham Maslow es muy rudo. Si hablamos de un humanismo rudo, hablamos de Maslow. Así que voy a ir con alguien que es rudo, pero Más humano. más amoroso, más cariñoso, por decirlo de alguna Ok. manera. Fromm, el Fromm. Cuando yo me empiezo a acercar al humanismo, lo empiezo a hacer a partir de lecturas de Fromm, como El amor a la vida, el arte de amar,
el miedo a la libertad, etc. Eh, este sentido de la vida, él no habla como tal de ese concepto, él utiliza un concepto que se llama actividad auténtica y la expresión del sí mismo. Tendrá que ver con el descubrimiento de uno mismo, es decir, a partir de todas esas condiciones sociales que son configuradas por la política, por la economía, por las ideologías, tenemos la oportunidad de descubrirnos, un planteamiento, ¿no? Descubrirnos a nosotros mismos y en ese sentido desarrollar nuestra esencia, nuestra substancialidad. Y eso evidentemente tendría que llevarnos a un proceso de unificación más que de división. ¿Qué piensa usted de eso, Messi? Eric Fromm estaba enamorado de México, Sí, ¿sí? claro. Estuvo en Entonces, Guadalajara, en Puebla, ¿no? y me parece que, si no mal recuerdo, sácame de la duda, El arte de amar le escribió en México, ¿sí? Y él tenía una visión, y estando en México, tiene una visión diferente del amor, ¿sí? De la forma de amar, ¿sí? Y de la forma en que la gente puede encontrarle sentido a la vida con el amor. El amor hace cosas increíbles, ¿sí? Porque no es estático, es dinámico, cambia de un sujeto a otro. Yo puedo amar a una persona de una manera y viene otro amigo y a él lo amo también, pero de otra manera, ¿sí? Y ese amor que cada uno recibe y cada uno me va transformando, porque imagínate, hay amigos que llegan y cuando te hablan y te lo dicen derecha la flecha, te dicen las cosas para que tú mejores, ¿sí? Y entonces, ese amor te va a hacer crecer y te va a hacer tener una perspectiva nuevamente diferente o cambiante para lograr cosas en tu vida. Entonces, el amor es algo maravilloso, sobre todo para quienes lo han recibido desde el inicio, desde que nacen de sus padres, ¿sí? Porque automáticamente yo conozco niños increíblemente seguros por el amor que han recibido de sus padres, independientemente de su nivel académico. Porque yo tanto he conocido gente en el campo muy segura por la forma en que sus padres les enseñaron y los han educado, como también gente que tiene profesión, ¿sí? Entonces, no es una cuestión de grado académico, sino es una convicción de saber que el amor es tal vez el elemento más importante en el ser humano y que aprendiéndolo a dar, que aprendiéndolo a recibir, ¿sí? Automáticamente puedes empezar a mejorar muchas cosas en ti mismo y a construirte, ¿no? Hasta llegar a ser algo que en otro momento yo he propuesto, que es llegar a ser una persona, ¿sí? Algo ya tan integral, ocupado en ti mismo y automáticamente ocupado en el entorno para mejorar. Claro, si no mal recuerdo, es un elemento de su tesis doctoral, ¿no? Sí. Esta integración. Oiga, maestro, fíjese que, bueno, hay como tanto que hablar, ¿no? Digo, no es algo que podamos resolver en este momento, pero creo que sí hay mucha ocupación en reflexionar por parte de las personas. Creo que está habiendo como un despertar, como un interés en la conciencia. No sé si en todos, pero se está dando. Dice un maestro mío, un maestro actual, dice, si tú le vas a contar tus sueños a alguien o a pedir un consejo, díselo a alguien que te quiera, ¿no? Es decir, aludiendo a eso que decía usted ahorita de ese amor. Maestro, una pregunta más, bueno, un planteamiento más. ¿Por qué? Bueno, yo sí tengo esperanza, maestro, por eso me dedico a lo que me dedico, al igual que usted, a educar, a acompañar procesos de formación, a participar en estos proyectos de vida, ¿no? Etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué y cómo descubrir el sentido de la vida?
Hablamos, maestro, déjeme decirle, de 8,000 millones de personas. En el mundo, ¿sí? Y cuando Edgar Morin le preguntaron, ¿se puede salvar la humanidad? Él respondió, sí. Sí, sí se puede. ¿Cómo? Autorrealizándola. O sea, qué complejidad, ¿no? No es como tan sencillo porque tendríamos que hacer un proceso de unificación en todas las dimensiones. Pero, ¿por qué y cómo la persona puede descubrir el sentido de la vida? No lo puedes descubrir solo. Forzosamente tienes que descubrirlo porque somos entes sociales, ¿sí? Y lo tenemos que descubrir en conjunto. ¿Qué no me gusta? Y automáticamente tengo que buscar el elemento necesario y suficiente para modificarlo para que me guste. Y cuando me gusta, yo le estoy enseñando a los demás, ese es el camino para que estemos bien, ¿sí? Y entonces, el elemento primario para enseñar todo esto parece muy, y que algunos dicen que no me salgo de esta idea, pero sigo insistiendo, es la familia, ¿sí? En la familia vas a construir, te enseñan a construir, ¿sí? Lo que vas a hacer más adelante, el sujeto tan valioso o no que vas a hacer más adelante. ¿Sí? En la familia te enseñan y a ver, por ejemplo, te voy a hacer algo muy personal. Y mi padre viene del campo y ahí me enseñó a amar el campo, pero también considero que es un trabajo increíblemente difícil, muy complejo, ¿sí? Y sin embargo, aprendí a verlo de otra forma, a respetarlo, a quererlo y a dignificarlo. Y entonces, mis hijos, por ejemplo, son ecológicos, cuidan el ambiente lo más que pueden, lo respetan, tanto que mi hija, la más grande, trabaja en este instante en una empresa gigantesca que se dedica a las fotoceldas, ¿sí? A trabajar en edificios sobre las fotoceldas, porque está convencida de que es parte de la construcción de la mejora del ser humano, ¿sí? O sea, ahí está. Mi hijo se dedica al arte, a enseñarle a la gente lo hermosa y lo maravillosa que es la vida a través del video y la fotografía, ¿sí? Y mi otra hija, la más pequeña, es médico y les enseña no nada más a tratar bien, ese es hace un momento estábamos comentando, no nada más es tratar bien al ser humano, es también tratar bien a los animales, ¿sí? Entonces, de repente le preguntan si es veterinario o es médico de humanos, ¿no? En su comunidad, porque está muy metida con los animales y en el rescate de animales, pero les está enseñando exactamente a construir a esa comunidad ese concepto nuevo de personas, ¿sí? Que es muy valiosa la comunidad si también cuidan a sus animales y los respetan, ¿sí? Y entonces, no quiere irse, le faltan unos meses de esa comunidad sin que les quede claro que tienen que mejorar su comportamiento con los animales, también con los seres humanos, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Entonces, considero que la construcción, ese futuro, sí se puede lograr salvar la humanidad si le hacemos caso a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen ideas extraordinariamente buenas, ¿sí? Por ejemplo, lo que todo el mundo habla de los millennials son gente que ya hizo su aportación importante al pedirnos, por favor, que aceptemos a todas las personas en este mundo, sean quienes sean y estén como estén, desde darle entrada a la gente con discapacidad en todos los sentidos, ¿sí? Desde darle entrada a una sociedad, a todas las personas con su muy particular forma de ver su sexualidad, pero siguen siendo personas, ¿sí? Y entonces, desde ahí hubo ya cambios. Ahora ya las nuevas generaciones ya se dedican en colectivo, muchachos, por ejemplo, que se fueron a Huatulco en Semana Santa y lo que hicieron fue en colectivo empezar a recoger la basura de las playas, cosa que nunca habías visto que jóvenes pudieran estar haciendo, ¿no? Eso es construir, Jaime. Y por eso es que yo no pierdo la creencia en que la humanidad se puede salvar. Interesante, maestro. Hace rato que usted comentaba de que su generación tuvo que ver con este concepto de tecnología, de plástico y de todo ese asunto. Dice que
Creo que ahí voy a diferir un poquito. Creo que la generación somos todos los miembros vivos en un tiempo y un espacio. Lo que hay son diferentes edades. Este concepto generacional nos ha hecho una ruptura. Mi generación, tu generación, los míos, nosotros, ¿no? Porque en este segundo comentario que me ha encantado, es decir, estos chavales, por llamarle de alguna manera, ya estoy en los 40, maestro, por eso lo puedo decir así. Estos chavales traen una evolución del pensamiento maravillosa. Increíble, O sea, no, es que es en verdad. Y en lugar de verlo como una diversificación, sí, una diversificación, como algo disruptivo, lo tendremos que acompañar, porque trae algo maravilloso, es decir, están viendo el esfuerzo de una manera diferente, no quieren sacrificarse y qué bueno, están comiendo hierba y eso está maravilloso, hay un rescate no solamente por el prójimo, sino como lo dijera Abraham Maslow en este texto que se llama La persona autorrealizada, una identificación con la especie humana, con las plantas, con los animales, inclusive con todo lo inanimado o lo que llamamos inanimado, ¿no? Sí. Eso me ha encantado, maestro, porque hay una revolución del pensamiento que está siendo incomprensible por los más adultos. ¿Cómo ves eso? Tienes toda la razón. Yo he estado observando cómo se han cambiado los conceptos con los que fuimos educados. Por ejemplo, me causa mucha curiosidad cómo yo siendo adolescente me educaron que la grasa de cerdo, la manteca de cerdo era terriblemente dañina. Sí, y entonces dijeron que lo que teníamos era que consumir aceite vegetal. En este instante, las generaciones actuales se han dedicado a hacer estudios terriblemente serios, muy complejos, y acaban de dar al traste con esa historia y dice, no sé, los engañaron, porque esa es mi generación y a la gente de mi edad y un poco menos grandes, dice, los engañaron diciéndoles porque lo que hicieron fue hacerlos consumistas de ciertos productos, ¿sí? Pero es totalmente falso. La humanidad tiene comiendo siglos manteca de cerdo y no se ha muerto por eso, dice, sino es exactamente al revés. Sí, esos aceites que en este instante están consumiendo son los generadores de la mayor cantidad de cáncer estomacal y en todos los sentidos, ¿no? Eh, Somos los que generamos el consumo de la vida bonita, agradable y deliciosa a través del dulce, ¿sí? Y a partir de la gente de mi edad y un poco más jóvenes, consumen cantidades industriales de dulce. Y en este instante yo veo cómo los jóvenes luchan enormemente por ya no consumir esas cantidades de dulce. De tal forma que hay, decía una prima mía que vive en Estados Unidos, dice, es que, por ejemplo, ya no le gustan a mis hijos las frutas muy dulces porque traen una cantidad excesiva de glucosa, entonces, de azúcares. Entonces, ellos prefieren las frutas que son menos dulces porque lo que ellos quieren es tener mejor salud. Y me parece extraordinario que la gente ahorita de 20, 25, 30 años ya se esté cuidando bastante su salud, ya estén ocupados en querer llegar al 2050, ¿sí? Y por eso te digo, sigo creyendo en que la humanidad sí lo va a lograr, porque estos jóvenes van a luchar por meternos a nosotros y convencernos a nosotros, la gente grande, de mejorar muchos hábitos en todos los sentidos. Fíjese, maestro, digo, abriéndose al tema personal, así como le agradezco que usted lo ha hecho y compartido todos estos testimonios. Usted sabe que yo soy cristiano. Sí, sí. Y por más de 3 décadas asistiendo a la iglesia cristiana, nunca el pastor dijo, coman hierba. En el libro de Génesis dice que la persona tenía que comer hierba. Así lo dice. Sí, sí, sí. Entonces, fíjese qué interesante porque hay una lucha desesperada y consciente, suena paradójico eso que estoy diciendo, por equilibrar, ¿no? Inclusive el consumo de carne, ¿no? Qué agua estamos tomando, qué productos estamos consumiendo. Y le voy a decir una cosa que dice en un texto maravilloso que se llama Summerhill y que el prólogo lo escribe Erich Fromm,
Sí, Sí, sí. porque pareciera que no, eso no se iba a encontrar ahí, ahí se encuentra. Fíjese lo que dice Erich Fromm, dice, el ser humano es el eterno lactante, el que quiere más y mejores cosas. Sí, sí. Y eso, maestro, nos ha llevado a pienso yo, a un desequilibrio bien importante, el cual me parece ser que, como usted lo dijo, respeto, ¿no? La otredad, eh, la unificación de las personas, nos puede dar una visión aún mucho más amplia y profunda de qué somos, hablando antropológicamente, y qué futuro estamos construyendo a partir de la causa presente. Y en ese sentido, si usted me lo permite, voy a abrir el último, no, me faltan dos planteamientos, ya se nos fue el tiempo. Voy a abrir un planteamiento más, maestro, que es, ¿a qué se enfrenta la persona cuando se esfuerza por descubrir el sentido de su vida? ¿A qué se está enfrentando? ¿A qué se enfrenta? ¿A fracasos? ¿A qué se enfrenta? ¿A desilusiones? ¿A qué se enfrenta? ¿A tristeza, depresión? Se enfrenta a emociones, ¿sí? En pocas Emociones. palabras, a muchas emociones, ¿sí? La frustración, el enojo, la ira, el coraje, el miedo, ¿sí? De lograr, no lograr o medio lograr lo que quiere, ¿sí? Pero la gran ventaja es que mientras siga teniendo emociones, todo va bien, ¿sí? Preocupante cuando ya las emociones dejan de fluir, porque entonces el sujeto llegó a lo que ahora llaman esa frasecita tan común que es la zona de confort, ¿sí? Que no es otra cosa más que el conformista, ¿sí? El sujeto que ya no mueve, no hace nada, ya no se interesa por nada. Ese es el ser humano que a mí me preocupa. El que ya no quiere hacer absolutamente nada, ¿sí? No le encuentra sentido a su vida, no le encuentra interés a su vida, no le encuentra absolutamente nada. Esos son los que me preocupan, porque todos los que están metidos en filosofía y quieren encontrar el sentido a la vida y quieren ayudar a la gente a encontrar el sentido a la vida y quieren hacer pensar a la gente sobre mejorar su vida, mejorar la vida, digo, ellos no me preocupan, están haciendo mucho por los demás, pero sí me preocupan los que están en su zona de confort y ya no quieren hacer absolutamente nada más. Y el problema es que cada día aumenta más el número de personas que está en zona de confort y ya no se quiere mover de él. En la línea de humanismo que yo estudio, a la que pertenezco, se contraponen totalmente, maestro, a la ciencia médica. La ciencia médica dice que la depresión tiene como consecuencia la falta de deseo, que tiene que ver con lo que usted estaba diciendo precisamente hoy. La línea humanista que yo estudio dice que la falta de deseo es la causante de la depresión, es decir, volteamos la fórmula, ¿no? Aquí hay una pregunta interesante y no la voy a abrir. Bueno, la voy a mencionar, pero no la abramos para dejarla para otro en vivo, ¿no? ¿Qué hay en la raíz de la falta de deseo? Es decir, ¿qué hay en las personas que se están dejando como de esforzar, ¿no? Como que ya no quieren, como que no sienten emoción por la actividad. Así que, si usted me lo permite, maestro, y agradeciendo profundamente el tiempo y el espacio que nos ha brindado para este programa de crecimiento personal, algunas recomendaciones que sean favorables para descubrir el sentido de la vida. Ver la vida de manera positiva. Todo lo que llega en esta vida tiene un sentido, tiene un porqué. A veces Obvio. no le encontramos, a veces directamente, pero respetemos que por algo llegó, ¿sí? Por algo está ahí, ¿sí? Si se te poncha la llanta, dices, por algo fue, o sea, algo me espera en este momento, por eso se ponchó la llanta, ¿no? Entonces, nada más tenemos que hacer, que cambiarle y todo, porque es el tiempo que se necesita para que siga habiendo eso que viene más adelante, ¿sí? Entonces, respetemos, tengamos una visión diferente de las cosas, porque lo que genera ese caos a nivel social es ese pensamiento negativo que hay con respecto a todos los demás.
¿sí? Esa paranoia que hay de que todo el mundo quiere hacer daño, todo el mundo que es malo, todo el mundo, eh, no sé, quiere destruir, ¿no? Al contrario, tener una visión positiva, ¿sí? De la vida te permite tener también una visión diferente de cómo lograr las cosas. Por eso, eh, yo busco que mis pacientes aprendan y tengan una visión más positiva de las cosas, de que lo que quieren lo pueden lograr, siempre, siempre. Siempre. Si ya la idea existe, es seguro que lo pueden lograr. Solo es cuestión ahora de armar de manera más positiva esa idea. Excelente, maestro. Eso que usted comenta está bien interesante porque cuando nos dejamos gobernar por nuestros sentidos, por nuestras emociones, no podemos ver más allá de la reacción, ¿no? Es decir, de lo que está sucediendo. Pero cuando aguardamos un poquito la calma, cuando callamos los ruidos externos, ¿verdad? Podemos empezar a comprender un poco más profundo la realidad, como lo diría Abraham Maslow, ¿no? Y eso tiene que ver con una persona sana, ¿no? Ya sucedió esto, no porque me enoje, ¿no? O porque insulte o porque maldiga, va a cambiar. Pero viene un principio más complejo, que es que nosotros somos causantes de eso. El principio de la causa y efecto. No sé si se acuerda ese librito que leímos de psicopatología de la vida cotidiana. Es decir, Diana, sí, no sí, existen casualidades, existen causalidades. sí, sí. Nosotros generamos la gran mayoría de situaciones y por eso te digo, es sumamente importante, ah, es que la palabra enseñar no me gusta, pero es orientar al sujeto a ver de manera positiva las cosas, porque viendo de manera positiva podemos encontrarle más salidas y más visiones a todo lo que hay a nuestro alrededor, a un problema, por ejemplo, ¿sí? Esa es nuestra diferencia, porque cuando llega un paciente con un problema y lo ve desde adentro de su espacio y no le puede encontrar salida. En cambio, yo, que no estoy contaminado y que tengo la capacidad de verlo de manera diferente, ahora puedo verlo de arriba, de abajo, a los lados, por donde yo quiera, y entonces puedo demostrarle que hay más opciones a las que él dice. De repente dicen los pacientes, alguien dice de repente, pero es que ¿cómo puede usted ver de otra manera el problema? Yo no puedo verlo. Pues porque tú estás contaminado del problema, ¿no? Necesitas aprender a verlo, necesitas aprender algo importante que es dar gracias todos los días, porque yo agradezco desde hace muchos años, todos los días, las vivencias, las experiencias, todo lo que me pasó en el día. No lo catalogo ni como bueno ni como malo. Solo sé y agradezco que haya pasado. Y mañana, cuando me levanto, vuelvo a agradecer que se me vuelve a dar una oportunidad más en esta vida, porque hoy, si amanecí, es porque hoy tengo que hacer algo importante por mí, por mi familia y por los demás. Y eso me permite tener la idea de que puedo ayudar a construir mejor este mundo. Interesante, maestro. En verdad se veo qué interesante. Creo que mantenernos en estabilidad, en equilibrio, nos va a ayudar a ver de una forma superior lo que está sucediendo. Es decir, lo que sucede no cambia, No, 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 no sino va a más cambiar. bien los elementos con que interpretamos eso que está sucediendo. Exacto. Sí. Y eso es lo que se trabaja, por ejemplo, en la psicología cognitivo-conductual, cambiar el pensamiento, ¿sí? Enseñarle al sujeto que esa idea obsesiva que tiene y que le hace mucho daño y que le deteriora su estado de ánimo y su actividad, puede mejorar si empieza a tener una visión diferente de esas ideas. Y entonces empieza a ser constructivo para él en lugar de ser nocivo esa idea. Excelente, maestro. Pues, maestro, nos llegó al final Se me fue muy rápido. del programa. Le agradezco profundamente. Gracias por seguir al pie del cañón, como se dice, ¿no? En el barrio, eh, en las clases, en licenciatura, en posgrado. Gracias por seguir adelante con la intervención psicoterapéutica.
influyendo en decenas de estudiantes, de personas que no son estudiantes, pero que están en esa esperanza de construirse, de reconstruirse, de descubrirse y sabiendo que todo es posible y que podemos mejorar. Le agradezco en verdad, en nombre de quienes somos parte del Instituto Universitario Antequera de Oaxaca, la oportunidad que nos permite de dialogar con usted en este espacio de crecimiento personal a través del diálogo, descubrir el sentido de la vida en medio del caos, maestro. Muchas gracias. Ha sido refrescante personalmente este diálogo. Gracias a ti, Jaime, por la invitación. Me encanta, sí es de repente así como medio difícil saber de qué se va a tratar la charla, sé el tema y todo, pero digo, me imagino muchas cosas que puedan preguntar, entonces de repente uno no sabe nada en esta vida, entonces solo uno puede hablar desde mis 59 años de experiencia, puedo hablarte nada más. ¿Sí? Yo agradezco la atención, la invitación y sobre todo el concepto que sigues teniendo de mí, Jaime. Muchísimas gracias. Al contrario, maestro, muchas gracias y espero que sigamos coincidiendo en otros tiempos y en otros espacios. Que tenga Claro que sí, una maravillosa noche y una maravillosa noche para todos, para todas. Gracias, gracias por seguir esforzándose. Vamos a seguir adelante. Sin lugar a duda hay caos y oscuridad en el caos, pero no hay que luchar contra la oscuridad. Lo que hay que hacer es encender una vela. Muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias, Jaime. Hasta luego. Buenas noches.